Yo lo resumiría, doctor, en una frase: home office. ¿Qué tenemos que saber al respecto? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludo a tu auditorio. Bueno, sí, efectivamente, a pesar de que la publicación del pasado 8 de junio, que tiene que ver y que lo conocemos como el home office, realmente se refiere a la NOM 37 de la Secretaría del Trabajo, que habla del teletrabajo y las condiciones de seguridad e higiene en el teletrabajo. No es propiamente home office porque no se refiere al home office de manera específica, se refiere al teletrabajo que pueden tener las personas que más del 40% de su tiempo se encuentren trabajando en otro lugar con su computadora. Y esta norma le da un trato equitativo a las personas que trabajan de manera presencial y les da ciertos beneficios adicionales, que es, bueno, que en donde esté en el teletrabajo, que se le pague el internet o la parte proporcional del internet, la luz eléctrica, el uso de las computadoras, el uso de tinta, es decir, como que hace una extensión de las oficinas de las empresas en otro lugar. Pero ¿por qué digo otro lugar? Porque la NOM no habla específicamente de que se vayan a su casa, habla de que estén trabajando en un lugar fuera de la oficina, pero quizás cerca del domicilio del trabajador, ahora sí, inclusive en el domicilio del trabajador, porque la misma norma menciona que tiene que haber una autorización del trabajador para ver ese nuevo lugar de trabajo, lo cual está dando una tesitura de que en esa autorización del trabajador sea en su casa. Y entonces, si es en su casa, debe de equiparar las condiciones que tiene en la oficina. ¿Y qué me dice esta norma del teletrabajo? Bueno, si en la oficina tienes sillas ergonómicas, si tienes una ventilación, debes de tener un buen escritorio, casi aire acondicionado, entonces el patrón está obligado, de acuerdo con la norma, a equiparar esas condiciones laborales en ese lugar de trabajo que también puede ser la casa del trabajador. Entonces, porque además menciona esta misma norma que puede ser en un lugar rentado o en otro lugar cerca del domicilio del trabajador, obviamente para evitar este tema de las grandes distancias. ¿Y quiénes son estos trabajadores? Bueno, aquellos que trabajan más del 40% de su tiempo, ¿sí?, en teletrabajo, es decir, en otro lugar, ¿sí?, en su casa, ¿sí? ¿Tienen derecho a qué? Obviamente se les respeta, no son vacaciones, dice, no, estás en tu casa, pero no son vacaciones, estás en tu casa, pero también tienes derecho a tener el contacto con tus demás compañeros. Estás en tu casa, pero también tienes derecho a una desconexión. Si todos los trabajadores y todos los empleados de la oficina se van a las 6 de la tarde, él tiene derecho a desconectarse a las 6 de la tarde, a respetar esos tiempos, licencias, permisos, vacaciones, tiene los mismos derechos. Y el tema es que esta norma no apunta necesariamente al trabajo en casa. Sí se puede entender como un trabajo en casa, no es home office, es teletrabajo, pero si el trabajador se va a su casa a trabajar, dice la norma, el patrón tiene que equiparar todas esas condiciones de trabajo en su propia casa, ¿sí? Lo cual nos lleva a pensar que va a haber un costo adicional a las empresas para poder habilitar un espacio de trabajo en la casa del trabajador. Ahí es donde nos está interpretando esta norma. Muy interesante, porque finalmente, como todo lo que ha pasado en medio de la pandemia, nos fuimos acostumbrando primero a que sí nos daba, primero a que teníamos que estar guardados, y después de ese pánico que provocó, las empresas en un principio dijeron, sí, vete a tu casa, ahí te apoyamos económicamente y después vamos saliendo. ¿Qué vino después? Pues ya como que dijeron, bueno, regresas a trabajar,
porque pues nos sale muy caro tu consumo de internet, por ejemplo. Vuelve acá, no te podemos pagar, por ejemplo, tus viáticos o tus vales de comida que normalmente te dábamos por acá. Cada trabajo y sus necesidades lo vuelven único, y la interpretación de la norma es lo que marca esta diferencia, sobre todo porque, como bien decía, y aprecio que me haya hecho esta indicación, doctor, pues la diferencia entre el tácito home office y el teletrabajo. Hay muchas personas que, como comisionistas, su oficina está detrás de un volante quizá, y llegan a un lugar a trabajar 6 horas en tener pláticas y reuniones con grupos de trabajo, y ahí se le fue el día. Entonces, estos derechos que les está confiriendo la norma, o que está tratando de regular la norma, pues son sumamente importantes. Así es correcto. Yo creo que es un avance en el terreno de los derechos del trabajador, pero también un avance en el tema de qué es lo que tienen que hacer las empresas al respecto. Por ejemplo, en el caso de los comisionistas, cuando un comisionista, que su trabajo es en la calle, pero no es empleado de la compañía, sino que él trabaja por su cuenta, él se hace responsable como una persona física de actividades empresariales de su propio lugar y espacio de trabajo, porque no es empleado. Entonces, pero si fuera empleado, evidentemente tendrá que la compañía decir, bueno, ¿cuál es tu lugar de trabajo? ¿No? El vehículo, dirían, caray, no, el vehículo a lo mejor es una herramienta de trabajo. Y aunque tu trabajo esté en la calle y visitar, por ejemplo, los representantes médicos que van y visitan a los diferentes médicos para promover los productos, pues es complicado tratar de equiparar esas condiciones de trabajo para aquellos que ni tienen teletrabajo, ni es home office y ni trabajan directamente en la oficina. Entonces, en esa tesitura está acotada esta NOM 37, pero por supuesto estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay mucho que poder avanzar en todo este terreno de los derechos laborales, y por supuesto también un tanto cuanto en hasta dónde debe de ser la obligación de la empresa, porque también esta norma habla de riesgos ergonómicos y habla acerca de los factores de riesgo psicosocial. Trabajar en casa o trabajar en un lugar en donde te voy a habilitar un espacio de tu casa y vas a estar allí solo, pues por supuesto que eso también ocasiona estrés hoy por hoy, por decir, híjoles, yo necesito interacción humana. Y entonces eso también dice la norma. Ok, estás un 40% y tienes derecho a ir a la empresa y visitar a tus compañeros. Entonces, sí llega a estar un tanto cuanto equilibrado. No olvidemos que hubo un anteproyecto, un proyecto de esta norma hace casi un año, ¿sí? En donde mencionaba todo este tipo de detalles, obviamente para que se fueran preparando tanto los patrones como los trabajadores para lo que venía. Y muy interesante aceptar que está en una plena transformación todo este sector, aceptando y, como digo, adaptándose a las nuevas formas de trabajo en estas modalidades. Doctor, muchísimas gracias por participar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Iván. Saludos a tu auditorio. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Ellos reciben los saludos y yo le aprecio haber participado en esta jornada.